Ahora vamos. Ese archivo de la Biblia griego-español es muy importante por el tema Nuevo Testamento. Bien. Que después vamos a ver de ahí ciertos pasajes y ciertos versículos que no coinciden. Reina Valera no coincide con eso, con el escrito real de griego. ¿Tá? No es el hebreo, el griego. Con el griego mismo no coincide. Cuando nosotros comparemos, por ejemplo, Satán, ¿qué es el Satán? ¿O qué es? Bueno, en el griego dice diabolos. Entonces, una cosa es adversario, otra cosa es el que se pone. Para dar un ejemplo, vamos a agarrar la Biblia. Por ejemplo, número 22, 32. Ahí estamos en el Tanaj o en la Biblia hebrea, y eso es distinto, lo hebreo, que después vamos a ir al griego, pero son dos cosas distintas. Después nosotros tenemos que preguntar, ¿quién es Satanás? O si hay Satanás, o qué es el Satán, o si hay un diablo, o qué es eso. ¿Sí? Ojo, estoy tocando un tema para dar un ejemplo. Que podemos. Por ejemplo, Elohim no es Dios. No es que quiere decir Dios. Elohim es un atributo de justicia. Poderes, ya te lo hablamos. Poderes, ¿qué quiere decir? Un Elohim puede ser un ángel, y un Elohim puede ser un hombre. Es según el contexto donde está escrito Elohim, lo que es. ¿Está bien? Por eso en la Escritura, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que Satanás es Dios de este mundo, dice. Pero no. ¿Cuántos dioses hay? Ahí ya tenemos Dios, dos dioses. Dios, el único Dios, y Dios Satanás. Pero no hay un Dios Satanás, es Elohim. Y Elohim es poder, es un creado. Es un creado que no tiene nada que ver con que sea Dios. Es un atributo Elohim. ¿Se entiende? Pero como se ha traducido así, entonces todo es Elohim, todo es Dios. Por eso cuando Yeshua le dice, ¿acaso ustedes no son dioses? Dice, pero que la palabra que dice es, ¿acaso ustedes no son Elohim? Porque en Elohim es alguien que tiene poder, que tiene para legislar, para juzgar. Entonces puede ser un hombre que es un Elohim, un ángel, ¿sí? Así que son jerarquías. Lo mismo que Yu, Hei, Ba, Hei, o el nombre del Eterno, no es que es Dios, es el nombre del Eterno a través de un atributo de misericordia. Cuando Dios se manifiesta al hombre con misericordia, se le va a decir Yu, Hei, Ba, Hei. Y Elohim, si es un atributo de justicia. ¿Se entiende eso? Entonces, a ver, ¿qué dice 22:32 de número? Después lo vamos a ver en hebreo. Yo se los voy a decir ahora porque es un ejemplo que quiero dar. 22:32 del libro de número. ¿Alguien que lo lea? 22:32 de número. 22:32. Y el ángel de Yahweh le dijo, sí. ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He quitado yo, he salido por raíces, resiste porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo es que dice? He salido, a ver, otro. He salido para resistirte. Para resistirte. Porque tu camino es perverso. Bien. Delante de mí. ¿Otro ahí que dice? ¿He salido cómo? Yo he salido para hacerte un adversario. Ahí está. Pues has dirigido tu camino en contra de mí. Bien, en hebreo esa palabra que dice salido como adversario es la palabra le satán. Salí como un adversario. Ahí dice Satán. En hebreo. El Satán, es decir, pero miren quién es el que sale.
yo seré como un adversario, como un Satán para ti. Entonces, ahí la doctrina a nosotros, o lo que es el concepto de Satán y el concepto de que Dios hace el mal o hace el bien, ahí se cambia. El mismo Dios se pone como adversario. Sí, Él lo dice. Dice, y te saldré como Satán, como adversario. Y entonces, Job, cuando nosotros vamos al libro de Job, en el capítulo 1 y capítulo 2, nosotros vamos a ver que ahí dice, le dice a la mujer, ¿acaso te manejas como una mujer insensata? ¿Acaso vamos a recibir el bien de Dios y no el mal? ¿Cómo? Espera, ¿Dios trae el mal? Bueno, las plagas. Bueno, Cosa. pero voy a ese concepto que se tiene, en el cristianismo no se acepta que Dios trae el mal. Tiene que haber alguien que hace el mal, entonces es Satán el que hace el mal. O hay un diablo que hace el mal. ¿Se entiende? Porque no puede entrar en la cabeza de que Dios haga el mal. Y si hubiera un Satán que hace el mal, también es de Dios. Pues lo creo para eso, entonces. Entonces, hay un cambio de concepto. ¿Y qué es el Satán? Si es un adversario, el Satán es aquel que te va a acusar, por ejemplo, en el libro de Zacarías, vamos a ver ahí, en el 3.2, a un Josué, un sumo sacerdote, que el tipo lo están acusando. Dice, ¿tú por qué? Porque Josué, el sumo sacerdote, había casado a sus hijos con gente pagana. Sí. Entonces Esdras, en el libro de Esdras, en el capítulo 10, versículo 18, te empieza el tipo, esto que se juntaron con mujeres extranjeras y esto, ahora van a tener que separar, porque no entran en la lista del sacerdocio. Y ahí está Josué, el sumo sacerdote, que sus hijos se casaron con, lo llaman, ahí está en la lista. Entonces viene Satán, dice, ahí viene el adversario a acusarlo, y decir, tus vestiduras están impuras, ¿sí? Y Dios agarra, le quita las vestiduras, ese pasaje, ¿verdad? El tizón arrebatado un incendio. Ahora, el Satán está para acusar. Entonces, el Satán tiene una función. Satán es una función. Que la puede cumplir cualquier Y bueno, que Dios designe. por eso, cuando Yeshua le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque estás puesto como un adversario ante el propósito de Dios, ¿sí o no? Estás actuando, te convertiste en un adversario, en alguien que se está oponiendo. En el momento. ¿Sí? Entonces puede ser cualquiera, Satanás, aquel que se opone, aquel que se hace adversario de lo que Dios quiere hacer. Entonces, un Satán puede ser. Por eso Juan dice, ya hay muchos Satán, o muchos anticristos, dice. Entonces, el concepto de Satán lo tenemos que unir a un fiscal. Un fiscal. ¿Sí? Es la base más. Por eso Juan dice, abogado tenemos para con el Padre. Si tenemos un abogado y hay un juez, falta el fiscal. ¿Quién es el fiscal? El adversario. Hay uno que acusa. Entonces, la función es acusar, justamente, es decir, lo que está mal, esa es la función. Por eso, cuando en el milenio, por ejemplo, o después, en el mundo nuevo, por decirlo de alguna manera, cuando ya no esté el pecado, ya esa función no tiene por qué estar. Por eso tiene que ser quitado Satanás y ya no va a estar más, o no hay más pecado. Entonces la función del fiscal de acusar ya no existe. ¿Se entiende? De vacaciones. Y claro. Entonces, ¿qué pasa? No hay más enfermedad, no hay más esto, no hay más pecado. ¿Y qué pasó? Y fue atado 1000 años. Bueno, si no hay, no tiene función. Ese atar no es, lo pusieron cuerda. No, está atado porque no tiene que hacer. No tiene función. No tiene trabajo. Entonces, imagínate. Entonces, ¿qué podemos ver? Ese concepto de Satán, que es distinto en griego cuando le ponen diablo. ¿Sí? Sí, hermana, ¿qué me iba a decir? Se puede decir que somos nosotros mismos. También. Nuestra carne. También. Bueno, eso es
un poquito más profundo, porque ahí tenemos que hablar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo no me quiero ir del tema ahora, pero... ¿Hasta dónde de uno y hasta dónde de No, otro? no, no, no. Está bien lo que dice, porque No, sí. porque- Si Pedro pudo ser, Sí. Ajá. nosotros seguramente que muchas veces fuimos En la realidad, función de Satán. El problema de Pedro fueron los sentimientos que Claro. tenía. O sea, Pedro Bueno. no quería que él vaya. Entonces él le diga, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Justamente le está diciendo eso. Por Yo eso- voy a hacer lo que el Padre me dice. Claro, por eso, para explicar esa parte, en Génesis, en el principio, hay un libro apócrifo que se llama Adán y Eva. Ah, Sí. ¿en serio? ¿Sí? Apócrifo. Está Adán y Eva 1 y Adán y Eva 2. ¿Sí? Si usted lo lee, ese libro, ahí hay todo un relato, cómo habla Satán, como de la serpiente, que esto, pero, y ahí usted va a ver que no es tan así lo que cuenta. Cierra un par de temas. Por ejemplo, para decir de alguna manera, ¿cuál es el pecado de Eva? Era el deseo. El deseo carnal es la serpiente. Cuando se habla de la serpiente en la Biblia, es el deseo carnal, tanto de Eva como después de Adán, o lo que sea. Es eso la serpiente. Es el deseo de uno carnal. Por ejemplo, ¿no? Hay un rabino conocido, Eliezer, que habla. Bueno, hay un nombre que tiene un ángel que es Samael. El ángel Samael. No me quiero ir mucho del tema, pero bueno. En Génesis 3, el deseo carnal de la mujer. Por eso dice, estaban desnudos y no tenían vergüenza, pero después que pecaron sí tenían vergüenza. Entonces a veces vos decís, bueno, ¿y cuál es el pecado? ¿Cuál es el fruto? Porque si el fruto, como Yeshua dice, no es lo que come el hombre, lo que entra por su boca, lo que lo contamina, ¿verdad? Entonces no pudo haber sido una fruta lo que contaminó al hombre. Como se está viendo el fruto, está hablando de otra cosa. ¿Se entiende? Porque entonces, si comemos algo y nos contamina, pero Yeshua eso lo invalida. Yeshua, no es lo que entra por la boca lo que contamina. Entonces, el fruto que come Eva no entró por la boca. ¿Puede ser un conocimiento? No, el fruto, pues te dice, el fruto del vientre. ¿Sí o no? El fruto del vientre. Porque él le dice, multiplíquense, pero en un tiempo. No se multiplican en Edén, se multiplican en la tierra. Por eso tenés que crecer, multiplicar y gobernar. Pero ahora están en el huerto. En el huerto no se multiplica, se tiene que multiplicar en la tierra. Pero todavía están en el huerto, desde ahí no es. Multiplicar y multiplicar. Estaban en la escuelita ahí. Pero Estaban en la escuelita y le decían todo lo que tenía que hacer. ¿El diseño no era multiplicarse en el huerto? No. ¿No? No, pero primero tenés que crecer, dice. Es como si vos tenés una nena de 8 años. ¿Está mal que tenga relaciones? ¿O están mal las relaciones sexuales en una pareja? No, pero en su tiempo. No a los 8, no a los 10, no a los 12. Crece y va a llegar el tiempo. Aparentemente la serpiente viene antes de tiempo Claro. para que ellos prueben el fruto. Para que pasó El fruto. adelantó el tiempo. Entonces el fruto queda deseable, dice. El fruto es deseable. ¿Sí? Entonces, la provocan eso y aparentemente Samael tiene una relación con Eva. Es un ángel que se sube arriba de la serpiente, lo que aparentemente era así, y tiene con el ángel una relación. Y ahí es donde sacan los cubos y cubos. Eso es otro tema, pero sí, para explicarlo así. Pero, a ver, es algo que está
en la escritura solapado, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuando Dios le dice a la mujer, con dolor darás, ¿qué quiere decir? Que antes podía dar sin dolor, Sí. pero entonces ahora sí con O dolor. sea, ese era el diseño, sin dolor. Claro. Pero aparte, cuando nosotros llegamos a ese punto, nosotros decimos, ¿quién era Eva? Eva era la madre de los vivientes. ¿Cómo madre de los vivientes? ¿Y si recién no tenía hijo todavía o sí? Sí, lo que dice ahí es que sí, era madre de los vivientes. ¿Pero de qué viviente? Lo que te cuenta la Biblia es a partir de ahí para adelante. ¿Pero ya tenía hijo? Claro, de la relación de Adán. Ya del- tenía hijo. Ahí, claro, ahí cuenta, claro. Pero anteriormente ya era madre de los vivientes. Bienvenida Rosa, bienvenida Norma. De los ángeles. ¿Se entiende esa parte? Entonces, mire cuando le dice él, le dice, usted va a dar con dolor en su preñez ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué si lo que comí fue un fruto? No comiste nada porque no entra por la boca, dijimos. Jesús dijo, no se entra por la boca lo que contamina al hombre. ¿Y por qué el hombre tiene que hacer la circuncisión? ¿Por qué no se corta la oreja? ¿Por qué no se cose la boca? No se saca un ojo. No. La mujer dará con dolor y el hombre acto de circuncisión. Algo pasó ahí en esta parte. Job dice, me tapé mis ojos para no pecar con ellos. Si tendría que me tapo la boca para no pecar y me tapo mis ojos para no mirar a la doncella, dice Job. Quiere decir que cuando ellos se taparon, ¿qué se tapan? ¿Qué se tapan? Se taparon sus partes. Vergonzoso. Ahora sentían vergüenza de ver sus partes y ahí se tapan. ¿Por qué se tapan? Algo pasó. Si hubieras pecado con tu boca, ¿qué hizo? No, no pecaste con eso. Con lo que te estás tapando pecaste. Entonces, ¿es cierto que estaría Lili? Isaías está Lili, Ajá. el libro de Isaías. Ahí. ¿Está bien? El Lili fue una mujer de Adán y era madre de vivientes Eva. Y después de eso los quita de allí y los pone en la tierra. ¿Sí? Es otra cosa eso. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Después lo tratamos eso. ¿Sí? No hablo más. No, está bien, está bien. Lo que yo quiero decir es que para dar Eso está todo acá, ¿no? En este método. que Satanás, que Satanás es una función. El concepto de Satanás es una función. Es un fiscal que va a venir a acusar. ¿Sí? Entonces, Satanás puede ser un hombre como Pedro, puede ser vos mismo. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la sola escritura? Que es un concepto evangélico. Que lo trae Lutero. Solo escritura. Lo que está escrito es la verdad, lo que no está escrito no aparece en ningún lado. ¿Sí? Ni lo Eso, comentes. eso es solo escritura. ¿Sí? Vamos a ver si eso es verdad. Si tiene fundamento o no tiene fundamentos. En realidad, hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia. Para arrancar así. Vamos a arrancar fuerte y vamos a terminar fuerte. Pero hay cosas que no están escritas en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia. La palabra Biblia no aparece en la Escritura. ¿Qué es Biblia? ¿Qué es Biblia? Sí, una biblioteca. ¿Sí? Bueno, eso no aparece en la Biblia. Y más, si vamos a profundizar más en esa sola escritura, ¿quién hizo la sola escritura? ¿Quién puso? ¿Quién decidió los libros que tenían que estar en la sola escritura? Ahora, la palabra, por ejemplo, Trinidad tampoco aparece en la Biblia. Ahora, perdón, ¿por qué usamos esa palabra?
¿Quién fue el mérito por eso? Bueno, justamente. ¿De quién fue eso? Bueno, eso es la Iglesia Católica, ¿no? Eso después lo vamos... Lutero sale de ahí. Sí, claro. Lutero es un sacerdote católico que aún sigue creyendo en la Virgen María. Y lo Porque que él le... asoció con los patriarcas, ¿no? Abraham, Jacob Sí. e Isaac. Sí, Y ahí no solo sacó- eso, no solo eso. Entonces, ¿quién define qué libros se pusieron y qué libros no entraban en el canon? Es decir, cuando nosotros agarramos Yeshua, cuando llega Yeshua, ya había una Biblia, o ya había una escritura, ¿sí? La escritura hebrea, lo que era el Tanaj. Por eso él mismo dice, la Torá, los profetas y los escritos. Hasta ahí, no hay más nada. ¿Sí o no? Pero aún, después cuando él muere, resucita, están los apóstoles. Hay algo interesante. ¿Yeshua cree en la sola escritura? ¿O él se maneja también con la tradición? Y la tradición quiere decir lo oral. ¿Sí? Vamos a hablar de tres cosas que también la Iglesia Católica habla, que es la tradición y el magisterio. ¿Qué es el magisterio? ¿Qué es el magisterio para la Iglesia Católica? ¿Qué es el magisterio para los evangélicos que no lo tienen? El evangelio no tiene magisterio. Y entonces, ¿tenemos que tener magisterio o no? ¿Está bien? Vamos a hablarlo. Entonces, primero, ¿la sola escritura tiene base o no tiene base? ¿Yeshua creía en la sola escritura o no? Todo está escrito. Bueno, vamos a abrir un pasaje. Busquen en el libro de Juan 21, versículo 25. Pero me estoy adelantando, pero no importa. Va a ser un versículo clave. 21. 21, 25. ¿Qué dice? ¿Sí? Yeshua ¿Sí? hizo también otras muchas cosas que se escribieron una por una. Creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Ujú. ¿Cómo dice ahí la Valera? A ver. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muy bien. Acá tengo otra versión. Sí. ¿Y entonces estaba todo escrito o no estaba todo escrito? ¿Qué dice? ¿Está todo escrito? No. ¿Qué dice Juan? 21, 25. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Sí. ¿Y? Que si se escribiera Si se escribieran, no que se escribieron. una por una, creo que ni siquiera el mundo bastaría para los libros que se habrían de escribir. Lo que está diciendo Juan es otra cosa. No habría Lo que lugar. está diciendo Juan dice, mirá, y se hicieron tantas cosas, y tantas cosas nos habló, y tantas cosas hizo, que si las escribiéramos todas, no entrarían libros en el mundo. Así que no está todo escrito. Lo que te estamos transmitiendo es algo oral, que nunca se dijo. Pero como estás con nosotros, te lo contamos. Volvemos a lo de la palabra. Y Yeshua no le manda a nadie a escribir. Vayan y prediquen y enseñen y hagan discípulos, pero nunca le mandó a escribir nada. Es decir, es a sola voz. ¿Está bien? Entonces, cuando él le dice eso, y por eso Romanos Pablo dice, y Dios le dio que la gente se convirtiera o se salvara por la locura de la predicación, no por la locura de leer. Claro, no. ¿Sí? ¿Entendemos? No por la locura de leer, es por la locura de la predicación, era una cosa oral. ¿Por qué? Una de las razones que nosotros tenemos históricamente es que mucha gente que vivía en el primer siglo
vivían 45 años, 50 años, y muchos no sabían leer. Y para entender la Torá vos tenías que ir a la sinagoga, y si no sabes hebreo no entendías nada. Y si no sabes leer ni escribir, menos ibas a entender. Tenía que ser oral, sí o sí. Aparte en ese tiempo la escuela no era muy ¿Está? habitual. Entonces, no era escritura. Tenemos que entender el contexto para poder entonces nosotros hablar de estas cosas cuando nos vengan a decir solo escritura. No, solo escritura. Vamos a ver. Hablamos el domingo pasado sobre el pasaje de 2 de Tesalonicenses 2:15, que en el archivo que yo les mandé del griego a español dice una cosa, pero evitan la palabra tradición. ¿Sí? La ponen como doctrina, instrucción, enseñanza, que esa es otra palabra. En griego es didaské, o la didaché, lo que dice lo católico, didaské o didaskaya. ¿Sí? Didaskaya, enseñanza, instrucción, didaskaya. Pero la palabra que aparece en el griego, ahí en ese pasaje tesalonicense, es la palabra que dijimos el domingo pasado. ¿Cuál era? ¿No se acuerdan? No la escribieron. ¿Cuál? Paradosis. Ajá. Sí, Paradomi. paradón. Paradosis es la palabra tradición. ¿Está? Y didaské o didaskaya es la palabra instrucción o enseñanza. Y eso lo tiene claro la Iglesia Católica. Ellos manejan la instrucción como didaské. Pero la tradición es la palabra paradosis. Es lo que dice en griego en esta segunda de Tesalónica 2:15. A ver qué dice. Léanlo. Y acá tenemos un lío bárbaro. Así pues, hermanos míos, permanezcan firmes y perseveren en los mandamientos que han aprendido, ya sea por palabra o por epístola nuestra. Ahí está. Palabra por escrito. Que han aprendido por palabra o por escritos nuestros. Permanezcan firmes ahí, O por carta nuestra. o carta. Pero ahí dice paradosis. El griego Si es- usted lo busca en el griego, que usted ya tiene para buscarlo, ahí va a leer paradosis en griego, y entonces la palabra tradición. Manténganse en la tradición, dice, que le transmitimos oralmente, por palabra, a viva voz, dice, y por carta. Entonces acá Pablo está diciendo, manténganse en firme en las tradiciones que les dimos. Segunda 2:15. ¿Sí? Entonces hablamos el domingo pasado que Yeshua andaba cumpliendo tradiciones. Porque subir a cada fiesta era una tradición hebrea. Tenés que subir en Shavuot, tenés que subir en Pesach, tenés que subir en Sukkot, las 3 fiestas que había que subir a Jerusalén. José y María llevaron a Yeshua a la fiesta de Pesach, lo llevaron a la fiesta de Sukkot, y allá fueron y se pierde ahí en la fiesta y está hablando, bueno, ¿qué está haciendo? Si no cumpliendo tradición. No es una tradición que a los 13 años pasaba a ser mayor de edad. Una tradición. ¿Dónde está en la escritura? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que a los 13 años pasaba la mayoría de edad? Búscame el versículo. No está. No está como había que guardar pesa. O cómo había que poner las enramadas en Sukkot. ¿Cómo se guarda un Shabbat? No está escrito. Es tradición. Pero, claro, el cristiano, o un hermano evangélico te va a decir, bueno, pero tiene que estar escrito. Bueno, pero no está escrito. Tampoco está escrito cómo vos haces el culto. ¿Por qué tiene que haber un corito, una lectura bíblica, una predicación? ¿Ese orden quién lo dio? ¿Dónde está escrito el orden del culto? ¿Dónde está escrito?
Pero solo escritura. ¿Cómo solo escritura? Entonces, solo escritura vos no tenés que tener culto. Porque ahí no dice nada de eso. ¿Por qué te manejás así en el culto? ¿Dónde están los coritos? ¿Dónde están? Entonces no hay una sola escritura. Quiere decir que se hacen cosas que no están escritas. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Claro? Por lo que me está dando a entender, que nunca lo había visto así, Sí. quiere decir, de 10, una parte fue escrita y las otras 9 partes fueron prácticamente traducidas, o sea, transmitidas. ¿No es cierto? Realmente. ¿Sabes cuántos escritos apócrifos hay? Sí. ¿Cuántos? Vale. 57. Es decir, tenemos 66 libros y hay 57 apócrifos aparte. Y más de 33 se citan en la Escritura. Sí, sí, sí. Ahora, si es inválido ese escrito, por ejemplo, el libro de Enoc, si el libro de Enoc no está válido para ser incluido en el canon, porque es apócrifo, la carta de Judas tiene 4 o 5 versículos que tratan del libro de Enoc. Entonces estaría, esos versículos tampoco tendrían que estar validados. Porque si el libro no vale, esos versículos incluidos en el canon tampoco están válidos. El relato de Satanás peleando por el cuerpo de Moisés está en un libro apócrifo. Pero ¿por qué aparece ese versículo en 2 de Pedro? ¿Y por qué aparece eso si el libro está excluido? Ahora, ese versículo vale, pero no tenemos la Biblia. Eso es solo escritura. ¿Cómo solo escritura? Y el libro entero no aparece. Entonces, tenemos que, hermano, evaluar. Y cuando los hermanos vengan, no, pero no está escrito, hay muchas cosas que no están escritas. Y decime dónde aparece ese versículo y de qué libro viene. ¿Leíste el libro de Enoc? 1.14 lee, del libro de Enoc. Pero claro, no es válido, porque los sacerdotes que eligieron los libros los fueron sacando de la mesa así. Este me conviene, este no me conviene. ¿Por qué el libro de la Odisea no está? Es Santo Tomás. Bueno, pero en la Odisea es muy, muy claro, porque el sacerdocio habla mucho del sacerdocio. Entonces, para no irme del tema, segundo 15 nos está diciendo algo muy importante. A ver, segunda de Timoteo 3:16, muy conocido y que te lo van a citar. Cualquier hermano de la iglesia te va a citar este versículo. Sí, claro. Segunda de Timoteo 3:16. Quiero decirles que Lutero decía sola escritura, que la sola escritura alcanzaba. No, eran dos cosas basadas lo de Lutero. Sola escritura y solo Cristo. Dos cosas. Solo escritura y solo Cristo. Eso dijo. Toda escritura está inspirada por Dios. ¿Sí? Y es provechosa para enseñar, para Bien. argumentar, para corregir y para educar en la rectitud. Bien, los cristianos se basan en ese versículo para decirle solo la escritura. Pero escuchen, el cristiano no entiende que en ese tiempo donde Pablo dice, lea el versículo anterior, el 15. Y que desde la niñez han sabido la Sagrada Escritura, las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe en el Cristo. Timoteo desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras para Timoteo en ese tiempo? Torá, profetas y escritos, no hay otra escritura. Cuando Pablo le está diciendo no ha sido escrito ningún libro del Nuevo Testamento. No existe el Nuevo Testamento. Entonces los cristianos quedan ahí medio torcidos. Dice, bueno, pero tenemos la escritura, la que te dio la Iglesia Católica. Porque lo que puso los libros fue la Iglesia Católica. Va a estar este libro, vamos a sacar los libros que eran de tinte judío, los vamos a tratar de eliminar. Que no lo elimina la Iglesia Católica. ¿Saben lo que hace la Iglesia Católica? Deja a los libros de los Macabeos, a Tobías,
¿Sí? A sabiduría, que para entender a Satanás tenés que tener sabiduría. El libro de sabiduría te habla más de Satanás que cualquier libro de la Biblia. ¿Sabe lo que dice ahí? Sabiduría 4:4. Satanás cae por envidia. Porque claro, cuando nace el hijo, dice, a él hay que adorar. Ah, ¿cómo? Pero yo soy el primero. Estoy acá. ¿Y cómo ahora hay que adorarlo a él? Es mi hijo, hay que adorarlo a él. Vos sos un servidor. Adórenle. No le gustó nada. ¿Vio cuando un hijo nace el segundo hijo? No. ¿Se pone celoso del primero? Del segundo, ¿va? El primero se pone celoso, ahora viene otro y quiere toda la atención. ¿Ven? Eso fue lo que pasó con Satanás. Y por envidia va atrás de Adán. Porque su deseo fue ser como Dios. Dice, y yo quiero ser como Dios. Ah, ¿querés ser como Dios? Voy a hacer una creación, un hombre, y va a ser a mi imagen y a mi semejanza. Uy, pero más cero todavía. Eso lo dice Sabiduría. Un libro que los católicos lo incluyeron. ¿Sí? Es por eso que en Génesis tenemos tan poquito de la historia de Caín, y yo hago siempre hincapié en lo que es la historia de Caín, ¿no? Porque Bueno. ese es el problema, no ese es nuestro problema. Sí, y bueno, la historia de Caín y Abel es otro tema interesantísimo, ¿no? Es que también el cristianismo y el evangelismo anda a decir que Satanás era hijo de Dios. Es que Job lo dice. Sí, lo dice, pero yo dije que refuta mal, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ellos no pueden aceptar un Dios que hace un mal. Exacto. Ellos tienen que tener un Satanás que hace el mal. Para poder echarle la culpa de los males que ellos hacen. Si no, tenemos que tener la responsabilidad de decir que nosotros cometimos un mal y que recibimos el castigo que necesitamos recibir. No, pero fue Satanás. Es que Satanás no hizo nada. Satanás lo único que va a hacer es acusarte de lo que vos ya hiciste. No confundamos. Un fiscal está para acusar. Es decir, si vos robaste, el fiscal va a decir, el señor robó y tengo las pruebas. Ponga abogado. Y el abogado va a estar ahí, lógico, para achicarte la pena. Por eso Juan dice, abogado tenemos para con el Padre. Muy bien. Y abogado tenemos, y hay un juez que va a juzgar, y un fiscal que te acusa. Punto. Ahora, ese Satán, solo es eso. Ahora, después de tema, algo me dijiste, que estaba hablando de otra cosa. ¿Cómo? Lo anterior. No, aún el tema este del diablo, y lo ponen como competencia al Eterno, lo levantan tanto de que el diablo te hace hacer tantas cosas malas, que tiene tanto poder como el Eterno. No, eso, que ellos no pueden aceptar que hay un Dios que hace el mal. Mire Isaías 45:10. Porque Dios le llama el oponente, ¿no? El oponente o el adversario, que dice el Satán. Pero el Satán era Balán, dice, y seré Satán para ti. Y en Deuteronomio 8 dice lo mismo. Cuando ustedes no hagan lo que yo les dije, seré un Satán para ustedes. Y Jesús le dijo a Pedro. Y claro, bueno, por eso digo que puede ser un hombre, puede ser cualquiera Satanás. Isaías 45 La mala inclinación, ¿no? Sí. Isaías, les dije 45:7, a ver. 7, 8 por ahí, a ver. 45:7 dice que formó la luz y creó la tiniebla, que hago la paz, creo la adversidad, yo soy Jehová, soy el que hago todo esto. A ver un poquito antes. El 5, El 6, a ver. para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo, Jehová, ninguna más que yo. No hay más que Él, solo Él existe. ¿Qué sigue? El 7, que formó La luz, crea las tinieblas, que hago la paz, creo la adversidad, el adversario. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo soy el que hago todo esto.
Yo soy el adversario, no se equivoquen. Yo soy la paz, pero también soy el adversario. Es según como vos te pongas. Por eso Pablo dice, pero escuchen, el que obedece, ¿qué problema tiene con la ley? ¿Por qué se oponen no hay ley. Tranquilo, Que no hay ley, claro. tranquilo, porque los que obedecen no tienen ningún problema. Ahora, ojo, ellos que están haciendo mal, porque las autoridades justamente están para eso. Las autoridades están para poner la ley firme. La policía está porque... ¿Pero por qué tenés miedo a la policía? Si no hiciste nada malo, ¿qué problema tenés con la policía? Ahora el que hace mal, sí, tiene problemas con la policía, claro. Se asusta, tiene miedo, se esconde, pero el que anda caminando bien, ¿qué problema tiene con la policía? Es una autoridad puesta, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pero bueno, ¿qué problema hay con Satanás? El problema con Satanás es que nosotros andamos mal. Entonces él viene y nos acusa. Y ahora tenemos una cuenta con Dios allá y hay que arreglarla. Anda con el abogado porque te llegó la carta de documento. Te llegó carta de documento. Satanás mandó la carta de documento y la tenés que contestar. No la podés dejar pasar. Cuando hay un caso en un tribunal, vos no la podés dejar pasar. Llamá al abogado porque se te va a complicar tarde o temprano. Y no es mentiroso y le llamamos mentiroso. No, claro, bueno, ¿qué mentiroso? Mentiroso no es. ¿Se entiende eso? Por eso, a ver, ¿qué les dije? Entonces, creo que es ese, ¿no? El 5 que dice. Dice ahí. Soy Hashem, y ninguno más hay. Sí. No hay Dios fuera de mí, yo te seguiré, aunque tú no me conoces. Aunque tú no me conociste. Sí. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Hashem, ni ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Hashem, soy el que hago todo esto. Bien, entonces dijimos que en segunda de Timoteo 3:15 y 3:16, ya la escritura, hay una escritura ahí, que es la que Timoteo aprendió de niño y es la que sirve para hacer, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, y que toda es inspirada por Dios. Ahora, esa no es la sola escritura que habla del evangélico, porque ahí no estaba. El evangélico cree después en una Biblia creada como Reina Valera, que le sacó los libros que para ellos entendieron que eran apócrifos del catolicismo y agregó los del Nuevo Testamento que la Iglesia Católica decidió cuáles eran, ¿sí? Y en el orden que ella los puso, que ya dijimos la otra vez que no era en el orden histórico escritos. Tenía que haber puesto Gálatas primero y lo puso después. ¿Quién ordenó eso? La famosa sola escritura. Entonces, cuando usted va y dice, bueno, y el Apocalipsis, sí, ¿cuál es los Apocalipsis? Porque hubieron varios. Los Apocalipsis. El Apocalipsis de Edra, el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Baruj. ¿Cuál Apocalipsis? ¿El Apocalipsis de Jeremías? Son varios los Apocalipsis. Y hay partes en el Apocalipsis de esos Apocalipsis. Bueno. Les recomiendo este libro. 45 textos apocalípticos, apócrifos judíos y cristianos y gnósticos. De un historiador muy famoso, Antonio Piñero. Es un libro. Pero no se consigue en cualquier librería, ¿no? No, esto lo puedes buscar en internet, seguramente. Ahí, lo paso por allá. Vayan pasando. Los cristianismos derrotados. Esto, hermano, es un librazo para conocer la historia verdadera. ¿Por qué los cristianismos derrotados? ¿Sabe? El arrianismo y el calvinismo y todo eso es una lucha. Son dos cristianismos distintos. Cristianismo que creía en la predestinación, el otro que creía en la sola gracia, y la otra de Lutero, los luteranos, que creían que la salvación era solamente por la fe. O, en una palabra, que los digo así, miren,
La otra vez comencé un relato, no lo pude terminar. Lutero, en alemán, se separa de la iglesia diciendo que la salvación es solo por la fe. Solo por la fe, sin ninguna obra, ninguna. Bárbaro. Quiero una foto de tipo. Sí. Sale Calvino, otro, Calvino, diciéndole: estás equivocado, Lutero, estás equivocado, y la verdad la tengo yo, que la salvación es por predestinación, con la gracia irrevocable. Lutero dice: vos sos un hereje, necesitas ir a la hoguera. Le dice Lutero a Calvino. Calvino le dice: el hereje sos vos. Vos mereces la hoguera. Y sale otro llamado Ulrich Zwingli, suizo, un poquito más coherente que los dos, diciendo que la salvación es solo por la gracia. Ahora, los tres tienen el mismo espíritu, los tres tienen la misma escritura y llegan a tres conclusiones diferentes. ¿Qué produce Lutero, Calvino y Zwingli? División. Las 43.000 denominaciones protestantes, hermano. Por eso la Iglesia Católica se hace un picnic con ellos. Un picnic. Porque la Iglesia Católica le dice los hermanos separados. Nunca me había salido el plan tan bien como salió. Ni que lo hubiera pensado. Entonces, nosotros seguimos siendo la única Iglesia universal católica, sin divisiones. Perfecto. Tenemos la Escritura, tradición y magisterio. Y el que no está de acuerdo con eso se queda fuera. Sin embargo, los metodistas, los demás dicen: bueno, nosotros somos los que creemos por gracia y por obra, y somos los dos adventistas o los dos metodistas, no importa, uno cree una cosa, el otro cree otra, y nos dividimos, hacemos 4 kioscos distintos y seguimos siendo hermanos. Qué lindo. Esto es la realidad, es la triste realidad. Pero nadie sabe de dónde se ordenan los pastores. ¿Quién ordenó los pastores? ¿De dónde viene la descendencia de eso? ¿De quién aprendió? ¿De dónde viene? ¿Quién los ordena? ¿O se ordenan solos? Eso no es magisterio. No hay magisterio, por eso no hay ordenación. Eso viene de Jeroboam, hermano. Los eligió él y no eran sacerdotes. ¿Y quién los ungió? ¿Quién los ordena? No hay eso. No hay eso. ¿Estudiaste seminario? Sí. ¿Querés hacer el fichero oculto? Yo te lo doy. Mirá qué bien. ¿Así nomás? Sí, así nomás. No hay problema. Te afiliamos a FIPA, te afiliamos al otro, te afiliamos allá. Lo único que tenés que hacer es el 10% del diezmo. Claro. Y ya está. Con eso arreglamos todo. Con plata se arregla todo, hermano. Esa es la realidad cristiana evangélica. Entonces, tenemos un gran problema. Entonces, tenemos que empezar a derribar esos mitos que tienen, como la sola escritura. Este famoso Lutero, yo les pasé un audio de quién es Lutero. Si ustedes lo escucharon, el audio que los judíos lo saben muy bien y lo enseñan, ustedes lo escucharon, ese libro famoso que usted lo googlea y lo aparece y lo tiene completo. ¿Sí? Estas mentiras de los judíos. Los judíos y sus mentiras se llama el libro. Creado por Lutero, donde invita a quemar sinagoga, a matar a los rabinos, a quemarle los libros, ¿sí? A quedarse con su dinero y sus casas. Y eso está escrito todo, sí, hermano. Y el que toma ese libro es Hitler, y en el cumpleaños de Lutero hace el Kristallnacht. La noche de los cristales rotos fue el día del cumpleaños de Lutero. El que lo hace es real. Lo que Lutero quería fue Hitler. Ahora, la mente
la mente del holocausto judío fue Lutero. Claro. ¿Y por qué no lo cuentan? Si es la historia. Pero ahora la iglesia pentecostal tiene un cumpleaños, el 30 y pico de octubre, cumpleaños que festejan Lutero. Sí. Vamos a avanzar. En el magisterio no creo. Ahora vamos a ir al magisterio. Vamos a terminar con esto de Primera de Timoteo 3:15, hermano. ¿Qué dice? A ver. Primera, ¿eh? Bien. 15. Ujú. Segundo de Timoteo. No, primera. Primera. Pero si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Ujú. Es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La iglesia. La iglesia. Y no es la sola escritura. Perdón, también dice, ¿no?, lo que leyó María recién, que toda la Biblia es, o sea, el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. ¿No estaba ahí? ¿Y cómo es inspirada por Dios si fue Bueno, 300 y pico de años más? claro. ¿Quién decidió que era inspirado ese y no el libro de Enoc? O el libro de Jubileo, que no aparecen. O Tomás. O el Evangelio de Bernabé. ¿Por qué eso no está? ¿Y por qué sí estuvieron los otros? Y seguramente que la otra carta de Corintios que falta, alguna Bueno, verdad dice ahí también. bueno, ahí vamos a ir ahora. La primera de Corintios dice, como les escribí. En la primera de Corintios dice, como ya les escribían. ¿Cómo si te escribió? Si esta es la primera carta. ¿Por qué me decís la que ya escribiste? ¿Esa no está? ¿Dónde está? Son 4 cartas de Corintios y aparecen 2. Ajá. ¿Y eso quién decide? ¿Y por qué no está la otra? Y en Colosenses que te dice, ahí les mandé la carta de la Odisea para ustedes y que la lean también lo de... Ah, ¿cómo? ¿Y esa carta no está? ¿Nosotros no la pudimos leer? ¿Y cuál es la carta? Por eso cuando se lee Corinto, ¿sí?, la respuesta se lee al revés. Lo que está contestando Pablo, hay una carta que pregunta. ¿Por qué habla del matrimonio? Porque seguramente le preguntaron. Y cuando nosotros vamos a estos libros, a este libro, te va a decir, en un lugar, cuando vos vas el año tal que se está escribiendo tal cosa, o se está discutiendo en un concilio tal cosa, y se está escribiendo una carta, se están diciendo, bueno, es que los sacerdotes dicen que no hay que casarse. ¿Viste que Pablo después dice? Y mandarán a algunos a no casarse, escuchando doctrina de demonios, dice. ¿No? Y mandarán a algunos a no casarse. Bueno, se está hablando de eso. Entonces le preguntan a Pablo, pero escúchame, ¿está bien que nos casemos o no está bien que nos casemos? Y Pablo entonces habla 1 Corintios 7, que dice, si no tenés ese contexto no puedes entender 1 Corintios. ¿Se entiende? Claro. Entonces, hay una discípula de Jesús, aparentemente, llamada Susana. Y le pregunta a Jesús, ¿pero cuándo va a terminar el pecado entonces? Y mientras exista el hombre y la mujer y sigan, va a terminar. Entonces mejor no casarse, dijo Susana. Y aparentemente desde Susana está eso. Entonces mejor no casarse para terminar con el pecado. Y ahí están las cartas. Pero ¿nos casamos o no nos casamos? ¿Qué dice Pablo? Mejor es no casarse. Pero, y ahí empieza a explicar. Pero no tenemos la carta anterior. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas, y cuando usted vaya leyendo este libro, muy despacito, tranquilo, usted se va a dar cuenta, porque ahí tiene fechas, y si vos haces, que yo lo hice, lo debo tener en algún lugar arrumbado eso,
una línea de tiempo desde el siglo I en adelante, y vos vas marcando las líneas, las doctrinas que estaban saliendo, los concilios que estaban decidiendo. Entonces, el cristianismo derrotado quiere decir que habían 2 cristianismos, 3 cristianismos, 4. El que vence, ¿cuál es? El que gana en el concilio. ¿Cuándo se discutió si Yeshua era el Hijo, era Dios, era esto? ¿Cuándo se discutió? En el 300 y pico, en el concilio de Nicea. Pero entonces, los años anteriores, ¿qué se creía? Y lo que nosotros, el magisterio, es la enseñanza de los apóstoles, hermano. La enseñanza de los apóstoles, donde se funda todo. Ahora, ¿y qué enseñaron los apóstoles? Esa es la pregunta. Ahora, ¿quién eligió a esos apóstoles también? Bueno, los apóstoles, ahora vamos a algunos pasajes, miren. Vamos a avanzar, porque son muchas las preguntas. Después de Jesús, no sé, ya no Bueno, Mateo no existía. No, pero sí, por ejemplo, ¿no? Por eso no es todo lo que está escrito, sino también la tradición. Gracias. Sino también la tradición. Por eso no es solo lo que está escrito. Entonces, vamos a ir acá. La enseñanza de los apóstoles es el magisterio. Ustedes saben que la imprenta nace con Gutenberg. Gutenberg es el inventor de la imprenta, es decir, y lo primero que se imprime es la Biblia. Gutenberg, un inglés. Justo Lutero sale y él empiezan a hablar. Ustedes saben que en aquel momento la escritura no era de libre lectura para todos, solamente se enseñaba, ¿verdad?, con la Biblia que había hecho Jerónimo, que era de la Biblia hebrea, que la tradujo, la Septuaginta, la tradujo al latín. Y lo que se enseñaba en la Iglesia Católica era el latín. Entonces pasaba lo mismo, no se entendía nada, nadie sabía nada, era el tiempo del oscurantismo. Lutero sale con eso. Y él dice, no, solo escritura, la sola fe y solo Cristo. Pero él creía en la Virgen María, entonces solo Cristo no era. ¿Ah? Que el Papa le termina diciendo, este es un borracho, este es un... Bueno, toda la historia que hay con eso. Pero lo importante que ahí, cuando empieza a salir la escritura, la Biblia impresa, sale en inglés, sale en alemán y sale en español. Gutenberg reparte eso, y hay un versículo de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, a ver qué dice. ¿Perdón, qué dijo? Segunda de Pedro 3. ¿Tenés cuánto? Vamos primero al 1.20 de Pedro. Segunda de Pedro 1.20, a ver qué dice. Y acá tenemos un problema también con Pablo. Por eso muchos a Pablo no lo aceptan. Y usted tiene que saber por qué no aceptan a Pablo. Y por qué defiende tanto los cristianos a Pablo. Sobre este punto tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Tremendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es impersonal. Es el 3.1, ¿verdad? Sí. El 1.20, ¿no? No, 1.20. No, segunda de Pedro 1.20, ¿sí? 19 y 20 también tenemos también. Sí, ahora vamos ahí. Pero, ¿se da cuenta? Ninguna interpretación de la Escritura o profecía es privada. Por eso Pablo en Corintio va a decir que uno profetice y los demás juzguen. Los demás juzguen porque no es privada la profecía. No es que Dios te dijo. No. Dios te dijo, no. O Dios nos dice o Dios no habló. ¿Estamos? Eso que Dios te dijo, no. Y vamos a ver qué te dijo. Y vamos a ver qué es lo que Dios habló. Dios me dijo Y si es, por eso, la profecía bíblica no es de interpretación privada. Es que Dios me dijo, hermano. No, hermano. No. Dios te dijo, no. Dios nos dice o no. No es privada, no es personal.
Ese Dios te dijo no es así. Eso ya es mentira. Les dije, vamos fuerte. Hermano, ¿cuántas de las profecías que se le dijeron se le cumplieron? Pruébelo. Casa nueva, coche nuevo, seguís en el mismo lugar, ¿no? Claro. Lamentablemente sí. Porque eso no es profecía bíblica. ¿Estamos? La profecía no es privada. No existe eso. El que no trabaja, que no come. Entonces, miren, segunda de Pedro 3, 15 y 16, a ver qué dice. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nosotros salvación. En este sentido, les ha escrito también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha concedido. Le repite en todas las cartas en que trata estos temas y en la que hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y poco formados en la fe interpretan. Ahí está. Torcidamente como hacen con otros pasajes de las Escrituras. Muy bien. Entonces, con la Escritura, hermano, si lo interpretas mal, ¿sí? Lo que está diciendo Pedro, si lo interpretan mal, ¿a dónde vamos? Entonces la sola Escritura no alcanza. La sola Escritura no alcanza. El solo Cristo no alcanza. ¿Y qué le interpreta? ¿Y cómo se interpreta? Eso es magisterio. ¿Y la interpretación es privada? ¿La profecía es privada? ¿Y entonces? ¿Por qué no se discute? Porque no hay lugar abierto para aprender de la Biblia y para discutirlo. ¿A qué le tenemos miedo? A que no sea como nosotros decimos. ¿Cómo es? ¿Y si no tengo razón? Entonces, a ver, miren el capítulo 8 de Hechos, porque estamos hablando de interpretación. Entonces, a ver, Felipe se lo saca de una campaña evangelística, donde le está hablando a muchos, sanando a enfermos, echando demonios y todo, lo saca para hablarle a uno solo que viene en un carro. Viene en un carro y leyendo un escrito. ¿8 qué? ¿Qué cosa? ¿Felipe? Sí. Hecho 8. Del 26 en adelante. En adelante. 8, 26. Sí. Venía un etíope, eunuco. ¿Saben que los etíopes vienen de la Saba? La reina de Saba. La reina de Saba, que aprendió de Salomón, y ahí salió todo un grupo, y un etíope que aprende y dice, subió a Jerusalén para adorar. Se dio cuenta que tenía que guardar las fiestas. Entonces, Sí, un negro, pues es negro, el etíope, los judíos etíopes son negros, subió a Jerusalén a adorar. Pero bueno, y él dice, era un funcionario ¿de dónde? De Candace, reina de los etíopes. Dice, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. ¿Qué estaba leyendo? La escritura que había. Profeta. Volvía sentado y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acá vemos un movimiento del Espíritu, ¿no? Acá vemos lo que muchas veces uno puede sentir y decir, a ver, ¿por qué no vas a visitar a la hermana? ¿Por qué no vas y le preguntás y te acercás y vas y allá y acá y te movés? Porque los que son guiados por el Espíritu, ¿sí? Son hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene un sentir adentro, tiene una voz interior que muchas veces le tenés que hacer caso. Acercate.
Y se acerca a Felipe el etíope y escucha, está leyendo el libro de Isaías. Y entonces entiende. Porque imagínate que está en una campaña predicándonos mucho, ahora lo sacaron de allá, lo traen acá y no hay nadie. ¿Y qué estoy haciendo acá? Y viene un carro. Acércate a eso. Está leyendo Isaías. Ah, ahora entiendo. Y le dice, ¿entiende lo que lees? Porque el problema, hermano, no es que si leemos o no leemos. Vos tenés la Biblia. Los cristianos tienen la Biblia. Los católicos tienen la Biblia. Ahora, ¿entienden lo que leen? Preguntame. Escúchame, ¿entendés lo que estás leyendo? Justo ese salmo que estás leyendo. ¿Entendés el salmo que estás leyendo o no? ¿Entendés esa palabra que estás leyendo o no entendés nada? La pregunta no es si tenés la Biblia, es si la entendés. Entonces, dice, ¿cómo voy a entender? Miren lo que dice. ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Ajá. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ah, Y estaba leyendo Isaías 66. hermano, con esa pregunta que hace Felipe, el etíope entiende que éste entiende. El etíope no es tontito, sabe que si este está... ¿Entendés lo que estás leyendo? Esa pregunta le hizo una curiosidad al etíope, dijo, vení, subí, sentate acá conmigo, porque esa pregunta quiere decir que vos entendés. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Dos cosas importantes. Uno que enseña y otro que aprende. Hay un dicho, el que pregunta una vez es tonto una vez y sabio para siempre. Y el que no pregunta... Sí. Lo volvemos a decir. A ver si, por favor. Lo grabaste bien, ¿no? El que no pregunta, ¿sí? El que no pregunta, porque tiene vergüenza, porque no, queda tonto para siempre. Pero el que es tonto una vez, que pregunta, porque no sabe, entonces pasa por tonto, no sabía, una vez, después sabe para siempre. Después sabe. ¿Sí? Amén, sello la palabra. Entonces, muy importante, uno que dice, no entiendo, no sé. Pero hermano, eso no es no es de cualquiera. Uno que enseña, un maestro que está estudiando, lo primero que sabe un maestro es que no sabe nada. Hermano, cuanto más estudias, menos sabes. Porque cuanto más estudias te das cuenta de que no sabes nada. Porque hay muchas más cosas que aprender y no nos va a dar la vida. Entonces, no es, hermano, un tema de arrogancia, no, al contrario. Tenemos que buscar a aquel que interprete, que enseñe, que muestre. Y ustedes están para eso. Acérquense, díganle, ¿entendés lo que lees? No es leer, es entender lo que leemos. ¿Saben cuál es el problema en la escuela en Argentina? Que los niños no tienen comprensión de texto. No es que no leen, es que no entienden lo que leen. Y ese es un problema de años. Mire, Felipe lo estaba teniendo con el tío. No es que no lee, estaba leyendo Isaías. Y lo puede leer 3 veces, 15 veces, no lo entiende. ¿Y qué está hablando esto? Bueno, el tema es entender. Y entonces dice que Felipe le empezó, mira lo que dice. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como un cordero. Imagínate Felipe escuchando eso, ¿no?
Te voy a explicar quién es el Cordero, el que fue llevado al matadero. Te voy a explicar de lo que está hablando Isaías, profetizando hace un montón de años, que esto se cumplió y ahí empieza, dice, en su humillación, y bueno, ahí dice, y respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Decime, ¿este es el Cordero, el que iba a ser humillado, el profeta Isaías? ¿O era otro? Y ahí Felipe, ¿verdad? Abriendo su boca, escuche, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Yeshua. ¿Desde dónde? De Isaías. No le fue a Juan porque todavía no estaba escrito, no le fue a Lucas ni a Mateo, no le fue al libro de los Hechos porque todavía no estaba formado. ¿Se entiende? Conocía a Felipe la escritura. Entonces, el tema es ¿cómo lees? Pero acá tenemos un problema porque en el Evangelio, cuando hablamos nosotros de que la revelación no es privada, que la interpretación no es privada, tenemos un Pablo que recibe un encuentro con Yeshua en el siguiente capítulo, el 9 de Hechos, y ahí tenemos 3 relatos de Pablo. Uno en este Hechos, después en Hechos 26 cuando él lo cuenta al rey, y después en Gálatas, donde vuelve a contar la conversión, o lo que llaman ellos la conversión, que no es conversión de Pablo. Pablo no se convierte a nada. ¿Está bien? Pero entonces, acá Pablo dice, y vino una luz, y caí, y los demás no escucharon nada. En el otro relato dice que ellos escucharon, pero no vieron. Decidiste, Pablo. ¿Escucharon o no escucharon? ¿Vieron o no vieron? Y en la otra dice que ninguno escuchó ni vio nada. 3 relatos distintos para un mismo suceso. ¿A quién le hacemos caso? ¿Cuál de eso es verdad? Están los 3 escritos. ¿A cuál le creemos? Entonces dijeron, ey. La revelación... El mismo personaje que habla de... Claro. Escuche, la revelación no es privada, Pablito. Se fue 14 años, estuvo allá por cosas. No es privada, Pablo. No, yo no me la trago, que te encontraste con Yeshua, te cayó un rayo, sí, bárbaro, contala como quiera. No. Si no te juntás con el magisterio, no. Tenés que venir a hablar con Juan, con Pedro y con los apóstoles. ¿Ya? A explicarle a ellos. Y él mismo lo cuenta y dice, y me fui a los que eran columnas. Como después le escribe, columnas de la verdad. La iglesia, o la asamblea, o los apóstoles que estuvieron con él. Porque, ojo, hermano, ¿saben por qué no aceptan a Pablo? Porque para ser apóstol, vos tenías que haber estado con Yeshua. Miren capítulo 1 de Hechos. ¿Sí o no? ¿Dice eso? Vamos a leerlo. Cuando van a elegir a la elección del sucesor de Judas. 1:12 en adelante, miren lo que dice. ¿Se acuerdan que les dije esto? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el 12, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Se acuerdan que les dije camino de un día de reposo? ¿Sí? 1:12. Camino de un día de reposo. ¿Qué era camino de un día de reposo? Usted va a un cristiano evangélico, un pastor, le dice, venga, ¿me lee el 12? Hechos 1:12. Camino de un día de reposo. Pastor, ¿qué es eso? No hay pastor en Argentina que se lo pueda contestar. ¿Escuchó? Y usted le va a decir, ¿sabe lo que es un día de reposo, pastor?
Todos los judíos argentinos lo conocen eso. Ellos ponen una sinagoga en el 11, en Belgrano, en Villa Crespo, donde sea, y compran y no van a estar más lejos de 10 cuadras. Porque el camino de un día de reposo son 10 cuadras, no pueden caminar más de eso. Camino de un día de reposo son 10 cuadras. Dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y el hermano de Jacob. Todo esto perseveraba unánime, ¿verdad? En aquellos Pedro se levantó en medio, bueno, eso es todo el relato, ¿verdad? Que ustedes ya conocen de la predicación. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes en el 19, que acá tenemos todo un tema también con Judas. ¿Saben que hay un libro apócrifo que dice que los apóstoles le abrieron la panza? ¿A Judas? ¿Sí? Claro, no lo van a poner, porque los santos, ¿cómo van a hacer eso? ¿No? Pero al traidor le abrieron la panza, porque dice que las tripas se le cayeron. Se le cayeron las tripas. ¿Y cómo si se ahorcó se le caen las tripas? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Sabés lo que me explicaron a mí en el seminario? Por favor. Que se colgó Sí. y cuando se arcó se rompió la rama que se colgó, Claro. se colgó, se cayó y se reventó. Lástima que la sola escritura no dice eso. Porque en ningún lado está explicado. Claro, pero no lo dice la sola escritura, ¿no? Lo que ellos defienden no dice eso. Dice que él se ahorcó. Bueno, Pero que las tripas se... Miren, vamos a La ver. cultura romana era así, te abrían las tripas en vivo, en cruz y te sacaban todo. No, el libro de Tomás dice que le abrieron la panza. ¿sí? Claro, y estando vivo lo sacaban. Pues sabe que habían celotes entre ellos. Sí. Los celotes. Una daga, o sea, el celote, la sica. La chica. Con la sica, listo. Traidor. Bueno, entonces acá dice, miren, este es uno de los pasajes. O sea que en este tiempo no quedaríamos nadie, entonces, ¿no? Digo, perdón, ¿no? Este pues, con el... Bueno, los celotes eran los levitas. A ellos les encantaba la sangre y matar así. ¿Quién es el que practica ese? No cabe duda. Mire, dice en el 18. ¿Cómo hacían los celotes? Este pues, salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. Eso es lo que dice acá. ¿En quién es el que practicaban? ¿Sí? Y fue notorio, Sí. ¿Dónde en el Hechos 1.18. 1.19, Mateo dice otra cosa. Por eso hay que leerlo todo. Los evangelios cuentan otra cosa de cómo fue la muerte de Judas. ¿Está? Entonces, el 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, es decir, acá está la característica de lo que tiene que tener un apóstol. El que va a ocupar el oficio de apóstol tiene que haber estado con ellos desde el principio, desde que entraba Yeshua y salía, tenía que haber conocido a Yeshua, primero. Segundo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron solo a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. No este. Matías Rodríguez. Y orando, tú, Señor, que conoces los corazones, pam, pam, bueno, la suerte cayó. Esto es otra cosa de que se discute en el Evangelio si hay suerte, si no hay suerte, si no hay... Tiraron suerte. Tiraron suerte. La suerte, hermano, en el judaísmo es otra cosa.
Es la decisión de Dios ante un evento. Cayó la suerte. Jonás también lo cuenta. Y la suerte cayó, Jonás. Mirá qué casualidad. Era Jonás. ¿Sí o no? La suerte es la casualidad. Es la suerte, lo que te tocó. Y entonces, dice, le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles, es decir, completaron los 12. Entonces siempre está la discusión si este fue el verdadero apóstol y algunos evangélicos dicen, no, el apóstol verdadero era Pablo, pero esto fue válido. ¿O no? Y bueno, según la sola escritura tendría que ser Matías y no Pablo. Bueno, pero Pablo también, él tuvo un encuentro, ¿verdad? Eso es indiscutible lo que lo cuentan. Ahora, esto sí entra, y Pablo tiene esta contradicción. Entonces ellos le dicen, por eso le resistían a Pablo. Le resistieron. En el judaísmo dicen que Pablo no era judío, que Pablo fue un traidor al judaísmo. ¿Eh? Y lo acusan de ser el fundador del cristianismo. Que tampoco es verdad. Eso no es cierto. El cristianismo, hermano, se fundó realmente en el 321. Historia. ¿Hubieron cristianismo antes? Sí, hubieron. Pero el cristianismo se formó en el 321. ¿Está? Y cuando dice, y fue llamado primera vez cristiano en Antioquía, la palabra era mesiánico. Porque ahí dice Cristo, por eso dice cristiano, pero la palabra era Mashiach. Mesiánico. Mesías. Se le dijeron por primera vez mesiánico, no cristiano. 312, ¿no? En el 312, un Constantino. Y claro que el Constantino tiene que cambiar porque él adora el sol. Sunday. El día del sol era el domingo. Y que hoy los cristianos te digan, no, porque la resurrección no tiene nada que ver, nunca se nos mandó festejar la resurrección. No hay un pasaje escrito, ustedes son escritura, tranquilo. Muéstrenme dónde hay que guardar el domingo, que esté escrito, que se cambió ahora, hay que festejar la resurrección de Yeshua. Nunca ordenó eso. Nunca. Pero tuvo y se levantó, y claro, se tiene que levantar el domingo porque él tiene que guardar el sábado. El sábado lo tiene que reposar, no lo puede violar. Tiene que estar 3 días y 3 noches. Él lo tiene que respetar. El día de reposo, reposó. Termina el día de reposo y se levantó. Ahora, el día del Señor nunca cambió. Podés tener la reunión el domingo, claro, tener la reunión el domingo, como nosotros, no hay problema. Pero el día del Señor no es este. El día del Señor fue ayer. Eso tiene que estar claro. Eso es lo que dice la Escritura. Claro, dice Juan, estaba en el día del Señor, entonces era un domingo, en la isla de Patmos. No era domingo. Entonces esa es toda la discusión. Ahora, interpretemos bien. ¿Cómo lees? ¿Qué lees? ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuándo Pablo iba a las sinagogas? ¿Cuándo Yeshua iba a las sinagogas? ¿Cuándo se enseñaba? ¿Cuándo se predicaba? Avancemos. ¿Estoy bien? Leímos entonces Juan 21-25, ¿verdad? Que no se puede escribir todo lo que él hizo y todo lo que él dijo porque no entrarían los libros en todo el mundo. Entonces solo escritura no hay. Porque entonces dejamos un montón de cosas afuera. Si nos basamos en solo lo que está escrito. Y hay cosas que no están escritas. Y ahora vamos a eso. Primera de Corintios. A ver, creo que es en la primera parte nomás. Cuando él dice, como le dije hoy. ¿Cuál buscan ahí? En la primera de Corintios, Pablo dice, como ya le escribí anteriormente o algo así. Entonces, si es la primera carta de Corintios, él dice, como ya le escribí antes, hay una carta anterior.
Creo que no aparece. 1 Corintios 5, Ah, a ver. del 9 al 13. 5. 9. Cuando le escribió el Ah, sí. Os he escrito por carta que no os junté con fornicario. Claro. ¿Dónde está eso? Sí, pero ¿en qué carta? Sí, pero ¿en qué carta le escribió él? ¿En una carta anterior? A Romano. ¿Es en una carta anterior? Esa es la que no aparece. Claro. Entonces le habló en cuanto a la fornicación, en cuanto a un par de cosas ahí. ¿Por qué no le eligen los sacerdotes esa para poner? Desde el 9, ¿no? Sí. 5-9. Miren lo que dice. 11, 5. No, 5-9. Ah, sí, sí. Os escrito por carta que no juntéis 5, con 9. fornicario. Claro. Ajá. Que no tuvieran trato con gente lujuriosa. Ahí está. Os he Bien, claro escrito que no. por carta, dice, por carta. ¿Y cuándo? ¿Y dónde está la carta? Claro, eso no está. ¿Ves? Hay muchas cosas que no están escritas. Entonces no puede haber solo escritura. Y no están los escritos de eso. No está. Es claro que no hablaba en plural, de todos los lujuriosos de este Ujú. mundo. Como estamos La sola hablando, escritura, entonces. A ver. Mateo 4:6. Vamos ahí. Es decir, que usted tenga la Biblia, como ya dijimos, no es que usted tenga la verdad. Usted puede tener la Biblia y eso no es garantía que usted tenga la verdad. Y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque dice las escrituras. Dios ordenará a tus ángeles que cuiden de ti y te tomen de sus manos para que tus pies no tropiecen en ninguna piedra. Y Satanás está citando la Escritura. Claro. ¿Y? Tiene la verdad Satanás. ¿Te das cuenta? No puede citar la Escritura. ¿Cómo anda, Seba? ¿Y qué le dice Yeshua? También dice las escrituras. También dice. Estás interpretando mal, me parece, ¿no? Que me cite la Escritura no quiere decir que eso sea así. Eso dice, pero dice otra cosa. Eso no es lo que está diciendo. Entonces, me puedo tirar y está todo bien. No, no dice eso. No hay que tentarlo a Dios. Entonces, no solamente es lo que dice, sino el espíritu y la interpretación de lo que dice. Claro, porque si nosotros no leemos el versículo anterior y decimos, bueno, acá en la Biblia dice que te puedes... Claro. Porque no lees la parte lo que sigue. ¿Está? Entonces, no solamente es tener la Biblia, sino cómo la leemos, cómo interpretamos, ¿sí? Volviendo un poquito, hermano, a todo esto que a veces está escrito, pero viene de otro lado, que eso no lo quieren decir tampoco, como el pasaje que presentamos como ejemplo, que por ejemplo la carta de Judas, que habla de los ángeles, de los que cayeron, de los ángeles que estuvieron con las mujeres en Génesis 6, que abandonaron sus lugares, y eso lo explica bien el libro de Enoc. Y también dice que Satanás peleó por el cuerpo de Moisés. Y hay un midrash de Devarim Rabá, en la literatura judía, que explica por qué. Y hay un libro apócrifo que es el Apocalipsis de Moisés, que también habla de eso. Y entonces, la palabra tártaro, que la palabra tártaro no aparece en ningún lado. Esa palabra es un apócrifo. El tártaro era algo... Bueno, para explicar el tártaro tengo que estar un domingo entero. Tártaro, Seol o Hades. Como el infierno llamado. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué era el Hades? ¿Saben quién era el Hades? Sí. ¿Qué era el Hades?
En hebreo. Para el contexto hebreo, ¿qué era el Hades? ¿Qué era el Hades? Gonzalo, estaban los perros muertos, se tiraba la basura y se quemaba. Y claro, nunca se apagaba el fuego porque siempre se tiraba basura. Y como se tiraban animales muertos y todo, el gusano nunca moría, ¿sí? Y el fuego nunca se apaga. Era el basurero fuera de la ciudad de Jerusalén, afuera. Eso se llama. Que hay un infierno, que allí no se va a apagar el fuego, ni el gusano nunca muere. El seance. Muy bien, Lutero. El seance. Bien, es más profundo el tema. El Hades era eso, el Tártaro era para los griegos el pasar el inframundo, que lo tenían los egipcios, lo tenían los Mesopotamia, lo tenían los asirios, que iban en un barquito, tenías que pasar con ¿viste? Pasar la muerte. Perdón, dijo Seol primero, ¿no? Seol. El Seol es la tumba, nada más. ¿De qué fuiste hecho? ¿De qué fuiste hecho? De lo que dice la Biblia. ¿De qué fuimos hechos? Muy bien. De un polvo de la tierra, ¿no? Todos hizo de la ¿Sí o no? tierra. De la tierra, ¿verdad? Todos. Entonces, para hacerte humo, se hizo esto. El Seol. El ataúd. Se sacó un espacio de tierra y se hizo tu persona. Entonces hay un hueco en la tierra, es tuyo. Al polvo sos, al polvo volverás. ¿Y por qué nos cobran? Esto es el Seol, la tumba. ¿Viste? La Biblia habla del Seol en hebreo. No habla de Tártaro y no habla de Hades. No existe esa palabra en hebreo. Eso aparece en griego porque es la enseñanza del panteón griego. Ahora, perdón, ¿no? Es ¿Hay que otra ponerlo cosa. en un cajón? Sí, eso no importa. Los judíos lo entierran solo Lo con... importante es que vaya a la tierra. Sí, que vaya a la tierra. Que se queme. Por eso está la discusión si hay que cremarlo o no cremarlo. Para el judaísmo, para el judaísmo no existe la cremación, ¿no? Claro, pero ahora, si uno no paga el cementerio, No. lo sacan. Sí, eso está... No, va en un pozo Común. donde se junta todo. Común, sí. Una fosa común. No sale de la tierra. Ah, ¿no lo queman? No. Por eso, la cruz mayor, ¿lo queman? No. No. Pero los que salen van a ser los No. más baratos. El deshuesamiento. Que tiran con todo lo demás, bueno, después se pelean. Ese es mi mano, ese es mi cara, es mi ojo, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? Esta parte, el Seol es el lugar donde te corresponde ir. Ajá. Es el lugar donde vos tenés que ir. Una vez muerto, el Seol, la tumba, a la tierra. ¿Sí? Acá hay todo un tema porque ustedes saben, espíritu, alma y cuerpo. Dice, el cuerpo va acá, y el alma. ¿Muere o no muere el alma? El espíritu va con Dios. ¿El alma? Mira la tierra no dando vueltas. ¿El alma? Eso decía. ¿No es el alma que va conmigo? ¿Eh? ¿Ah? El alma es lo que tenés que saber. El alma sos vos. Ajá. El alma sos vos. Vos sos el alma. El cuerpo es el cajón o lo que ven a ser el... A ver, ¿cómo decirlo? La materia. Claro, es lo que va a vivir en el mundo. Vos necesitas un cuerpo para estar acá. Pero vos no sos el cuerpo. Sos alma. Vos sentís. ¿Qué es lo que ve? El cuerpo ve, mis ojos ven, no, el alma ve a través de los ojos. Ajá. Pero es el alma el que ve. Ajá. Por eso Yeshua dice, ¿y qué es la ventana del alma? Ajá. Entonces, el alma es la que ve a través de una ventana, que son los ojos. O sea, somos cuerpo, alma y como dice espíritu, ¿no? Sí, eso lo dice Pablo, enseña Pablo así. Espíritu en mi cuerpo. Ahora, ¿se puede separar el alma del cuerpo? ¿Se puede, sí o no?
puede separar? El cuerpo se muere y el alma Ah, sí. está vestida o está desnuda, Ajá. pero también está muerta o dormida. ¿Muere el alma o no? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel. Todo alma que pecare morirá. Muy bien. Muere entonces. Algunos dicen, no, el alma no muere, el alma sí. Por eso, ¿y qué dice la Biblia? No es lo que yo diga. A ver, Eclesiastés 9. Salmo 6. Vamos por partes, digo ya. Bueno, vamos. Salmo 6. Algunos que lean y sean rápidos en buscar la Biblia. Salmo 6. Sí, Eclesiastés 9. ¿Alguien que lo tenga? Los últimos versículos. Salmo 6, ¿qué cuánto? A ver, ya te digo, porque Salmo 6. Ah, lo habíamos leído. El 4. Vuélvete, oh Hashem, libra mi alma. Sálvame con tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Acá. ¿Quién te va a alabar acá? En el Seol. ¿Ves la palabra que se usa en el Hay antiguo? tierra de vuelta, hay polvo, el polvo no te puede lavar. ¿Pero qué dice antes? Eclesiastés 4. En el 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Y el Eclesiastés 9 cuánto? Ajá. Ese está más bueno todavía. Ese está más bueno todavía. Salmo dijo 6, pero no dijo cuánto. 6, 4. Eclesiastés 6:9, ¿no? A ver, el del 4 en adelante. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Sí. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Claro. Porque los que viven saben que han de morir, Ajá. pero los muertos nada saben. No ¿Cómo? tienen Espere, más espere. paga. ¿Los muertos? Nada saben. Nada saben. ¿Qué sigue? Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Rey muerto. ¿Ah? ¿Se murió? Nadie se acuerda. Está puesto en olvido. Él no se acuerda de nada. ¿Dice eso o no? Léelo bien ahí. A ver, en la manera que dice. 9.4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ese es el 4, el 5. Porque los que viven saben que Han de morir, han de morir. pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Bien. ¿Y el otro que sigue? Este es importante, miren. También su amor y su odio. ¿Qué? También su amor y su odio, su envidia, fenecieron ya. Murieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahí está. El amor, la envidia, el odio, todo eso se terminó también con eso. Se murió. Ahora, cuando resucite, sea para vida o para muerte, todo eso vuelve. Como quedó el día, así entra. Si sos envidioso, entras en la eternidad con envidia. Ahí está el pago. Por eso dice, el pago cesó, se muere, no hay pago, pero cuando resucite viene el pago. Léalo. Es como dice Bien. Rosita, quedamos en stand-by. ¿Cuál es la esperanza? Claro, por eso es tan importante, ¿no? Solucionarlo en vida. Claro, Eso es lo que claro. pide, ¿no? Ese es el trabajo, arreglarlo ahora. Entonces vos morís tranquilo, morís en paz. ¿Qué es morir en paz? Duerme con sus padres, como dice el Señor, duerme con sus padres. Cuando se levante, entra como quedó. ¿Terminado quedó? Morimos con todo ese bagallo Sí, de rabia, así de es, bronca, de así es. maldición, de Sí, claro. resucitamos aquel día así. Así se resucita. Así entras en la eternidad. Ajá. Ojo, Y él no decide- cambia más. Y él decide lo que hace Es con que, vos. ¿cómo vas a estar? ¿Dónde te va a poner? Es que, ¿cómo vas a estar gobernando con él en esa condición? Porque entras en eternidad. ya Claro, seguís a así. partir de ahí no Vas a cambia estar más, en un no lugar hay más bajito, trabajo. digamos.
El trabajo se hace acá. Por eso, cuando vos haces Shabbat, o hiciste el pan, hiciste la comida, hiciste y tenés un Shabbat tranquilo, buenísimo, ya cocinamos, hicimos todo. Ahora, si no hiciste nada, ese Shabbat, ¿cómo lo pasás? Corriendo. Sin nada. Bien, así es la eternidad, en el Shabbat final, en el reposo eterno. Así entras. Con lo que tenés entras. Por eso, las cualidades y todo el trabajo personal que hay que hacer, tenemos que hacerlo ahora. Si tenemos envidia, tenemos odio, tenemos orgullo, tenemos resentimiento, tenemos egoísmo, tenemos un montón de cosas, así entras allá. Imagínate la vergüenza de verlo a él. Muchos no lo verán. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo? Pero no está hablando de salvación. No. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es verlo a Él. Estarás ahí, pero no lo vas a ver. Mira, hay un pasaje bien claro. Absalón pecó contra David. ¿Sabe cuánto estuvo dentro de la misma ciudad Absalón con David? Y nunca lo miró, nunca lo vio David a Absalón. ¿Qué pasaje era? Esteban se lo va a conseguir. Dice que no veía el rostro. Y fue el profeta, o Joab, a decirle, a ver, lo perdonaste, lo trajiste y no lo vas a recibir. No lo recibía, no le veía la cara. Vivía en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero no le veía la cara. Es decir, imagínese usted, en una eternidad, con Yeshua sin verlo nunca. Es que no lo tengo por qué ver. Claro, pero el Jesús romántico que tenemos, ¿cómo no lo va a ver? Si Él es amor y misericordia. No, eso es lo que te vendieron. Eso es lo que te vendieron. En realidad la misericordia la tenemos ahora. Claro, es el tiempo, claro. El tiempo que tenemos Claro. para rectificar. Ahora tenés el Espíritu, tenés el poder para hacerlo. Ahora te dieron el Espíritu, la gracia, el sello del Espíritu, como dice Efesios, para hacer lo que tenés que hacer. Ahora, si no lo hiciste con eso, bueno, En el Evangelio te lo desechaste. la oración, con eso Bueno, ya arreglaba todo el sentido. pero ¿y qué hacías con eso? ¿Qué tenés que hacer con eso? Bueno, y eso- Por lo menos cambiar, ¿no? Sí, y no, y la gente no cambiaba. Bueno, lógicamente. Entonces, imagínate. ¿Y qué vas a hacer allá, del otro lado? ¿Cómo no vamos? Escucha, hermano, póngase en serio. Póngase usted y evalúe usted mismo. ¿Cómo vas a estar al lado de Pablo, de Pedro, de Juan? ¿Eh? Primera Samuel 14. ¿Qué dice? 28. ¿Qué dice? Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y después en el 28 dice así. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. Escucha. Y no vio el rostro del rey. Y 2 mandó años. Absalón a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió uno por segunda vez y no quiso venir. 2 años. No lo vio. Ese es el rey. ¿Y por qué está escrito eso? ¿Pero acaso David no tiene misericordia de su hijo? No se trata de misericordia, hermano. No se trata de misericordia. Absalón es un rebelde. Y si usted no hace lo que tiene que hacer, es un rebelde. No solucionar las cosas acá como seguir siendo Entonces, rebelde, vas a seguir allá. pero Pablo lo dice, algunos van a ser salvos como por fuego nomás. Hermano, entonces, ¿y qué? ¿Qué quieren estar al lado del trono? ¿Qué quieren estar al lado de él? ¿Qué quieren estar con Pablo? No, hermano, no llega al nivel. ¿Primera Samuel? 14. Primera Samuel. Primera Samuel 14, 24 24. al 28. Anótelo, léalo. 14. Hermano, es un tema, por eso la Biblia dice, sin santidad nadie le verá. No dice que no va a estar, no va a ser salvo ni nada por el estilo, pero nadie lo va a ver. Algunos tendrán el privilegio de estar con él, de verlo y gobernar con él, otros no lo van a ver. Ahora yo te digo, te llenaste la boca en el mundo acá diciendo, ay, yo lo amo y quiero estar con él, y le hablé, y lloraste y todo. Y aquel día te ves- Imagínate tú una eternidad sin verlo. Y él te va a decir, o sea, pero usted me dice, no te conozco. Yo no te conozco.
Claro, pero o sea, vamos a estar igual ahí, pero no. Sí, no porque vamos eso a- también hay que explicarlo. Ah. Cuando le dicen, sáquenlo, no te conozco, es porque van a entrar al milenio. Eso van a ser echados ¿dónde? A las tinieblas de afuera, ¿sí? Al crujir de dientes, dice. ¿Para qué? Para ser disciplinados, después van a entrar en la eternidad. No es que no van a entrar, pero no lo conocieron. Miren, Claro. para entender esto tienen que entender la parte del templo. ¿Sí? El templo. Acá tiene tres tribus. ¿Sí? Este es el lugar santo. Menorá, dar los panes. Este es el atrio, el lavacro. Esta es la puerta principal. ¿Sí? Tabernáculo. Acá había una nube y un fuego o una nube de luz. ¿Sí o no? Las tribus los costados. ¿Para dónde miraban estas tribus? El que estaba acá, ¿dónde miraba? Para el lugar santísimo. No. Todos estos, ¿a dónde miraban? Lo dice la Biblia. Sí. Miraban acá, así. Sí, sí. Todos miraban para adentro. Sí. ¿Qué quiere decir? Dios es el centro. Porque mientras vos miras acá, atrás se te está guardando. Tranquilo. No te va a pasar nada. ¿Quién es tu retaguardia? Dios. Pero mientras vos miras, por eso en hebreo que te dice, mirando nuestros ojos puestos en dónde? En el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde? ¿A qué tenés que mirar? No, miró atrás porque... No, mirá ahí. Moisés levanta... ¿A dónde tenés que mirar? Ahí. Ahí. Porque si te pica acá, si sacás la mirada te moriste. Mirá ahí. Y hebreo te dice, mirá ahí. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Acá mira. Porque acá está la luz del fuego por la noche y la sombra de día. ¿Y acá qué hay? Cambio de color. ¿Acá qué hay? Oscuridad. Las tinieblas. Tinieblas. Serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones, acá afuera. Esto es crujir. ¿Escuchaste? Por eso, cuando Miriam peca contra Moisés, sácala. Sácala. ¿A dónde? Sácala afuera. Acá está. ¿Qué dice Moisés? No puedo seguir. No. Mientras ella esté ahí, yo no me voy. ¿Qué la voy a dejar morir? Pero esta retrasó todo esto. A las tinieblas de afuera. Bien. Pasaron 7 días. Escuche. 7. Y entró. Lo retrasó 7. Y acá Moisés dijo, no, yo no me puedo mover, se va a morir, o están las tinieblas de afuera. Es decir, en la noche el frío, de día el calor. Y ahí está María. Ahora, eso pasó y después pudo entrar. Cuando dice, no los conozco, sáquenlo. Y hay otro que cuando dice, vino a la fiesta y no tenía su ropa. No tenía la ropa de fiesta. ¿Sí o no? ¿Qué hace aquí, amigo, que no está vestido de fiesta? Agárrenlo y sácamelo afuera. Lo tiraron afuera. Pero eso es mala educación. ¿Cómo va a hacer eso en una fiesta? Es que lo invité. Le mandé la tarjeta y todo, cómo tenía que estar vestido. Había sido Pero se vino como él quiso. Y no es así. Hay un protocolo. Como hay un protocolo para entrar en el templo. Como hay un protocolo para orar. Bueno, nosotros podemos orar como queramos, pero no. Hay un protocolo para orar. Se ora así, dijo. Pim, pim, pim. No, pues Señor, pequé contra ti. Así no se ora. No. Empezá bien. ¿Cómo entramos al trono de la gracia? ¿Pidiendo perdón? No dice eso. ¿Cómo se entra?
con acciones de gracia, con alabanza. Así, Señor. Primero reconocerlo a Él. Vos no sos lo principal, vos no sos lo importante. No, tu problema no es lo primero. Tus pecados no son lo primero. Vos querés solucionar lo tuyo, pero no es así. Primero reconocerlo a Él. Por eso cuando ustedes oren, dice: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero es. El judío dice: gracia te doy yo, no yo te doy gracia. Claro. Gracia te doy Claro. yo. El ego tiene que ir después. Imagínate, el judío se pregunta hasta y Yeshua dice, oren así. ¿Cómo dice? Padre nuestro. ¿Ah? Espera. El judío dice, cuando oramos, ¿dónde estamos? Dice. El judío te dice, el rabí, ¿dónde estás cuando oras? ¿Dónde estamos cuando oramos? ¿Dónde estás? Cuando te parás, ¿dónde estás? Pues ellos se paran, ¿no? El Salmo dice, te he puesto a ti delante de mí para siempre. Bien. Cuando orás, ¿dónde estás? ¿Te paraste? Yo sé que estoy delante de Él, ¿sí? ¿Dónde estás? Arriba, allá en el cielo estás. Oye, Padre nuestro, que estás ¿dónde? Ah, entonces ¿dónde estás cuando orás? No, pero claro, no, pará, estoy en la pieza y escucho el teléfono suena. No, si estás en el cielo no escuchas más nada. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿dónde estás cuando orás? Bien. Que cuando estás en el cielo, cuando Juan está en el cielo, cuando está Juan en la isla de Patmos o en el cielo, ¿dónde está Juan? Él dijo alguna vez, la nombró la isla de Patmos, hermano. Pregunto, ¿Juan nombró la isla de Patmos en el Apocalipsis? ¿Dónde está Juan? En el cielo. Y me llevó ahí y me mostró y me abrió y me dice, sube aquí, baja. Y lo vi, dice, y lloré. Bueno, como esta oración. ¿Dónde estás cuando oramos? ¿Estamos acá? Bueno, hermano, no es fe. No es una vida normal. La vida normal, hermano, cuando nosotros oramos, porque si el que vos le crees, porque ¿qué dice él? ¿Qué dice él en hebreo? Porque es necesario que el que cree, ¿sí? Que sepa que él existe, que le cree. Pues los demonios también creen, ¿entiendes? Porque sin fe es imposible agradar. Es imposible, ¿no? Sin fe no lo podés agradar, hermano. Si vos no crees que estás en el cielo cuando orás, no le estás agradando. No le estás agradando. Por eso cuando vos vas a orar es un tiempo donde vos desapareces de la tierra. Porque vos subiste a juzgarte. La oración es juzgarte a sí mismo. Y vos subís al tribunal, donde ahí te encontrás con tu abogado y hay un acusador, el fiscal. Por eso terminás diciendo, mire, yo perdono todo, al que le hice mal, al que le ofendí, porque ahora me encuentro acá con un montón de cartas, documentos y carpetas abiertas en contra mío, y no puedo andar pidiendo justicia porque me van a abrir la mía. Yo los perdono, para que también a mí me perdones. Cuando nosotros oramos, hermano, estamos en el cielo. Entienda bien eso. Usted ahí se encuentra, ahí. Por eso es que muchas veces en nuestras oraciones no sentimos nada. No sentimos la presencia de Dios, no sentimos un ángel volar. Claro que vos sentís, si estamos acá en la tierra. Es un ámbito totalmente diferente. Un ámbito en el cual no fuimos llamados a ser. Elías, ¿qué decía? Aquí estoy delante de, en su presencia. Pero está caminando en la tierra.
Pero Elías no estaba ahí, Elías estaba delante de la presencia, por eso escuchaba la palabra y escuchaba y venía el mensaje. Y dice, ¿dónde está Elías? Elías estaba con él, en cuya presencia estoy. ¿Y que Dios estaba acá? No. ¿Dónde estaba Dios? ¿O dónde estaba Elías? Por eso después las canciones que hacemos en el cristianismo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿No? El Dios de Elías está en el mismo lugar. El tema es que no hay Elías que vayan donde está Dios. Entonces, hermano, muchas cosas, y volviendo al tema, ya vamos a terminar. A ver, ¿en qué hora? Sí, ya nos quedan 2 minutitos. Hay cosas que no están escritas. Pablo aceptó 5 veces ser castigado por la tradición de la sinagoga, que era 39 latigazos. 5 veces. Ahora, si él no creía en la tradición, ¿por qué se dejó pegar? No, pero si ya estaba terminada la ley, ¿por qué se deja castigar 39 veces a latigazo? Es una pregunta. Castigados, 39 latigazos. Ahora, ¿pero y cómo? Me gustaría preguntarle a algún pastor eso. No es que terminó la ley, pero no dice que él fue castigado con 39 latigazos 5 veces, no una, 5. ¿Por qué hizo eso Pablo? ¿Y dónde está en la sola escritura que en la sinagoga se castiga con 39 latigazos? Tradición. ¿A Yeshua no le dieron los latigazos también? ¿Cuántos? 40 menos 1. 40 menos 1. 39. ¿Y eso? Pero ya los recibió él, porque yo... Pero Pablo también. Si ya los recibió Cristo, ¿por qué Pablo recibe también? ¿Acaso no vino él a cumplir y yo que no tengo que cumplir nada? Pablo podría haberlo dicho. Pero Pablo entiende cosas que, como dice Pedro, son difíciles de entender, pero que algunos indoctos cambian para perdición de ellos. Ojo, no para salvarse, para perderse. Así que no es un tema fácil de tratar, de que alguien está interpretando una cosa que no dice la Escritura. Ojo que eso es para perderse.